Profecías de David. Muy, pero muy bien. Es el estudio que tendremos el día de hoy con las profecías del rey David. La idea es que nosotros podamos entender el discurso de Pedro. Así que hemos seccionado el discurso de Pedro y estamos por partes, ¿no? Esta es la segunda parte de la sección de la predicación de Pedro. La primera parte se enfocó en un profeta llamado Joel y hoy día vamos a ver que Pedro continúa con su relato, pero se va a enfocar en otro personaje icónico en la historia judía, que es el rey David, ¿no? El rey David. ¿Cómo termina con esta historia? Evocando a ellos la venida del Mesías y que los judíos que estaban frente a Pedro habían sido los mismos que mataron a ese Mesías descendiente de David. Esa es la idea de esto. Y al final ellos tienen que responder a Dios por esa acción. ¿Cómo responderán? Pues eso lo vamos a ver, si Dios quiere, el próximo domingo en detalle. ¿Cómo responden y cuál es el resultado de la iglesia después de esta predicación realmente poderosa, llena del Espíritu Santo y muy simple? Es un bosquejo muy simple. Así que así es como actúa Dios, con cosas muy simples, ¿no? Sé tú mismo, siempre sé tú mismo y sé lo más honesto que puedas siempre. Y digo lo mejor que puedas porque siempre luchamos con eso, todos los seres humanos. Y entonces deja que Dios actúe en tu vida. Dios obrará a través de su misericordia siempre y te utilizará. Hermano, esa es la voluntad de Dios, utilizarnos. ¿Quiere utilizarnos para qué? Para que el mundo conozca de Él, para que el mundo sepa acerca de quién es Dios. Y si tú quieres servir al Señor, sé tú mismo y entrégale tu vida a Dios y deja que Él te utilice para su reino y obviamente para su gloria. Aquí tenemos a un Pedro que ha cambiado pues de ser un bocón, alguien impetuoso, alguien que solo habla, porque tiene que decir lo que piensa, tiene que votarlo nada más, a un hombre de meditación, de palabra, de oración, de búsqueda de Dios, de arrepentimiento de pecados. Ahora este Pedro ha sido transformado, ha sido cambiado, ha sido llenado con el Espíritu Santo y en esta actitud él abre la boca, pero ya no es el Pedro impetuoso, no es el Pedro solamente bien intencionado, sino es el Pedro que está con una vasija llena de la palabra de Dios, ¿no? Entonces cuando abre su boca, ¿qué sale? Ya no sale Pedro, pues. ¿Qué sale? Sale la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros buscamos siempre que haya en nuestras vidas. La palabra rica de Dios, ¿no? Que cambia, que transforma nuestras vidas, que cambia la forma en que podemos pensar incluso, ¿no? Nosotros como seres humanos. Es Dios quien en su deseo ha mandado a su Hijo Jesucristo para que nosotros, habiendo sido redimidos y cambiados por la sangre del Cordero, podamos empezar nuevamente y en este nuevo inicio nosotros podamos seguir al Señor. En este nuevo inicio nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Así que si tú quieres hacer la voluntad de Dios, si tú quieres seguir al Señor Jesucristo, entonces entrégale tu vida a Él. Muy bien, hoy día ¿qué vamos a estudiar? Vamos a ver nosotros, como ya muy bien hemos mencionado, en Hechos capítulo 2, 25 en adelante, lo que significaría las profecías de David en este discurso de Pedro. Para ello, como siempre, tenemos nosotros un contexto importante que tenemos que desarrollar, que tenemos que resolver, ¿correcto? Bueno, en este contexto tenemos que recordar que los judíos tienen varias fiestas al año, son 7 fiestas, de las cuales 3 son las más importantes y la más importante de todas es la fiesta de la Pascua. En esta fiesta fue donde Jesucristo fue crucificado fuera de Jerusalén a la vista de toda la nación. Todos los hebreos que se llamaban seguidores del Señor y de la ley de Moisés iban a esta fiesta. Si tú te consideras un judío, no podías faltar a esta. Podías faltar a las 6 siguientes, pero esta no. Así que todos fueron testigos de la muerte de Jesucristo en esta fiesta en Jerusalén. Sin embargo, 50 días después hay otra fiesta, la fiesta de Pentecostés. En esta siguiente fiesta es donde se centra la historia del libro de los Hechos, capítulo 2, que vamos a desarrollar el día de hoy. Bueno, Jesucristo en el capítulo 1, versículo 9 dice que Jesucristo resucitado, una vez que lo mataron, Él resucitó al tercer día. Gloria a Dios, Jesucristo resucitado, ¿no? Ellos lo vieron y Él fue alzado y le recibió una nube, es decir, la Chequiná, la presencia de Dios, como hemos querido resumirlo, ¿verdad?
Y en el versículo 10 habla de dos ángeles que le dijeron que así como él se había ido al cielo, así lo verían regresar entre las nubes del cielo. Un punto importante para aquellos que estamos esperando el retorno del Mesías, ¿no? El retorno de Jesucristo se va a dar sí o sí, pero ya sabemos bajo qué premisa. Ahora, en el capítulo 2 encontramos nosotros que ellos estaban esperando. Jesús parte y les dice, espérenme y esperen la promesa que yo les di del Padre de enviarles el Espíritu Santo, ¿no? Enviarles el Espíritu Santo. Así que en el capítulo 1, verso 14 dice que ellos perseveraban unánimes, estaban en oración y en ruegos, ¿no? Y en el capítulo 2, en la fiesta de Pentecostés, estaban exactamente igual. ¿Qué estaban haciendo? Siendo obedientes. Ellos estaban realmente esperando. En el capítulo 2, versículo 2 y versículo 3 encontramos la venida del Espíritu Santo. Viene de una manera arrolladora, ¿no? De una manera increíble, ¿no? Una manera extraordinaria, como lo dice aquí. Vino del cielo un estruendo, un mover, como un relámpago, un estruendo, algo que te asusta, ¿no? Y era un viento que soplaba, parecido a un viento muy fuerte, y llenó toda la casa y se les aparecieron encima de cada cabeza como si fueran lenguas de fuego, repartidas sobre cada uno de ellos en sus cabezas, ¿no? Esto fue un acontecimiento extraordinario. Recuerda que Jerusalén está totalmente atestado de gente otra vez. ¿Qué gente era? No era otras personas, no eran otras personas, eran las mismas que habían ido 50 días antes a la fiesta de la Pascua. Ahora están allí y siendo testigos ya no de la muerte de Jesús solamente, sino de un acontecimiento que les había sido prometido a los seguidores de Jesús. A los seguidores del Señor Jesús. Acá está. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y estas otras lenguas eran las lenguas de todas las personas que habían venido de sus propias ciudades con sus propias lenguas, que no era el hebreo ni el arameo, sino que eran las ciudades de donde ellos provenían. Y en el versículo 11 en adelante dice, y los oímos hablar en nuestras lenguas. Así que no era una lengua desconocida para ellos, era su lengua de nacimiento lejos de Jerusalén. Y hacen una lista, ¿no? Los de Media, de Persia, de todos los lugares. Y estaban todos de esta manera, atónitos, estaban perplejos. Y habían dos grupos. Y yo quiero que diferencie los dos grupos porque la próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver la respuesta de estos grupos. ¿Cómo van a responder ellos? A mí lo que me interesa al final del estudio de hoy es cómo vamos a responder nosotros, que no somos los judíos de ese discurso, pero sí nos llega este discurso también a nosotros. Ellos estaban realmente perplejos. Y unos decían, ¿qué quiere decir esto? No olvides esa frase porque es importante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Y Pedro va a responder a este primer grupo. ¿Qué quiere decir esto? Pero también va a responder al otro grupo. El otro grupo otros se burlaban y decían, estos están borrachos. Y es así como Pedro empieza su discurso. Ahora ya lleno del Espíritu Santo, él va a hablar acerca de las profecías primero de Joel. Y el estudio de hoy día acabará con las profecías de David. Y él va a dar 5 razones de por qué es salvo alguien en Jesucristo. Pero para ello, él refuta, primero, los versículos 14 al 15, los comentarios del pueblo de que estaban borrachos. Estos no están borrachos, no es posible que estén borrachos. Y luego cuando cita a Joel, cita las profecías de Joel, habla acerca de las visiones, de los sueños, y que estaban siendo puestos sobre ellos en ese instante. Y luego habla de cosas que va a pasar después de la venida del Espíritu Santo. Es decir, con la venida del Espíritu Santo vendrían las profecías, las visiones y los sueños. Y Pedro está siendo partícipe con toda esa multitud de estos versículos del 16 al 18 de la profecía de Joel. Ellos eran testigos del cumplimiento de esa profecía. Pero luego Pedro sigue con la profecía y va a dar a acotación cosas que aún no suceden, hablando de prodigios, señales, y aún a pesar de todo lo que pasará en el futuro, ok, si te arrepientes puedes ser salvo. Bajo esa premisa, él da 5 razones importantes de por qué se puede ser salvo en Jesucristo. Y una es porque, según el versículo 22, Jesucristo fue un varón aprobado por Dios. Segundo, fue un tema planeado. Dios mismo planeó anticipadamente el consejo y anticipado conocimiento de Dios. Tercero, él fue entregado.
¿Por quién? Por los mismos judíos. Los judíos ocasionaron la muerte de su propio Mesías. ¿Y quién lo asesinó? Lo asesinaron obviamente no los judíos, sino la mano que tenía la espada en ese tiempo era Roma. Así que los judíos son los asesinos intelectuales, mientras que Roma serían los asesinos literales, ¿no? Físicos. Y acá tenemos representado el mundo en dos partes, los judíos y los gentiles. Los judíos y los no judíos. Roma representaba todo el mundo gentil. Así que de una u otra manera los judíos y los gentiles aunados hemos ido en contra de poder, hemos ido en contra del Mesías y le hemos quitado la vida al Mesías. ¿Pero qué pasó? Dice el versículo 24 que Jesucristo lo resucitó. Así que Pedro da 5 razones de por qué se puede ser salvo en Jesucristo. Porque es un varón aprobado, todo lo que le pasó a Jesucristo fue planeado, fue entregado, asesinado, pero ¿qué pasó luego? Resucitado. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? Esta es una verdad increíble y yo te sugiero que tú sigas esta verdad, la verdad de Jesucristo. Ahora, Pablo va a continuar, pues, ¿no? Hoy veremos la continuación de este primer discurso de Pedro citando ahora ya no a Joel, sino al rey David, para hablar de su descendiente. El descendiente del rey David sería el Mesías. Y es así como tenemos nosotros el primer discurso de Pedro en la segunda parte, en las profecías de David. Así que yo te pido que vayas conmigo por un instante a Hechos 2:25, ¿no? Al 36. Ok, sí, lo tenía acá, vamos para allá. Sí, 2:25 al 36, nos dice lo siguiente, porque David dice de él, hablando del Mesías, ¿no? Veía al Señor siempre delante de mí. No, perdón, David decía de él mismo, ¿no? Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. No seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en mi esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, porque era profeta obviamente, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y que ustedes oyen, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que eran todos los que le estaban escuchando, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y también le ha hecho Cristo. Subraya esa frase en tu Biblia porque es importante, ¿no? ¿Qué cosa le ha hecho Dios? Señor y Cristo. Por eso es que la pregunta que tenemos para ti el día de hoy es que si realmente Jesús es tu Señor y tu Mesías, tu Cristo. Espero que sí lo sea. Amén. Espero que sí lo sea. Muy bien, regresamos pues a nuestro texto, ¿no? Vamos a ir por parte. Vamos a dividir esta segunda sección en 4 partes. Y lo primero que nosotros vamos a encontrar es David como salmista, porque Pedro va a citar a David y va a colocar a David en una posición de patriarca, de profeta, aún a pesar de que es rey, tiene estas otras cualidades de parte de Dios, y va a citar 2 salmos de David, ¿no? El Salmo 16, que es el primero que vamos a ver ahora, y al final va a citar el Salmo 110. ¿No? Los 2 salmos tienen que ver con el descendiente de David y el Mesías. Y así que los 2 están ligados por el mismo pensamiento de un salmo mesiánico, cuyo Mesías vendría directamente de David, como descendiente de David, porque era una promesa de Dios.
Este descendiente de David, que es el Mesías, es Jesús. Y este Jesús, que Dios prometió que iba a resucitar, resucitó delante de ellos. Y este Jesús que resucitó prometió que enviaría el Espíritu Santo con poder y era lo que ellos eran testigos. Conclusión, lo que Pedro les va a decir a ellos es: ustedes son testigos también, no solo de su muerte hace 50 días en la Pascua, sino también de su resurrección. Él ha resucitado y ustedes son testigos en este tiempo de ello. Así que David, el salmista, versículos 25 al 28. Vamos a ver los primeros versículos, ¿no? Versículo 25 en primer lugar. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, dice David. Muy bien, David se revela como una persona que pone toda su confianza plena en Dios. Habla como un hijo de Dios que sabe que Dios nunca está lejos de él. De hecho, David ve al Señor siempre delante de él. El texto hebreo, ¿no?, de ese texto dice: al Señor he puesto continuamente delante de mí. Es decir, en otras palabras, David ve a Dios siempre delante de él porque él está buscando a Dios. Dios siempre está en todas partes. Dios está en este instante delante tuyo. Dios está en este instante alrededor tuyo. El tema es: ¿estás buscando a Dios? Porque si lo buscas, siempre lo vas a ver al lado tuyo. Así que Dios está a la mano derecha también de David, porque dice: porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y precisamente esta cercanía que tiene David con el Señor hace que David esté tranquilo. Pues no importa lo que me venga, no importa la situación que tenga que vivir, no importa la crisis que tenga que pasar, porque hay crisis, siempre va a haber dificultades, siempre va a haber crisis terribles que superar. No importa en la situación que me encuentre, estoy tranquilo. ¿Cómo puedes estar tranquilo en medio de esta dificultad? Estoy tranquilo porque Dios está de mi lado. Así de simple. Estoy tranquilo porque Dios me sustenta. Estoy tranquilo porque Dios está a mi derecha. Él no me va a dejar caer. Él no me va a dejar resbalar. La frase "está a mi mano derecha" describe a Dios como el protector de David. Donde vaya David, Dios siempre está a su derecha. La frase derecha habla de poder, ¿no? Habla de soporte, ¿no?, de fortaleza. Entonces, no te preocupes, que acá está mi brazo derecho, ¿no? Yo te voy a sostener. Y esta frase es muy utilizada por David en varios salmos, como el 73, el 109, el 110, el 12. Vemos a Dios siendo el brazo poderoso, ¿no? La diestra de justicia, la diestra poderosa de Dios. ¿Es Dios tu soporte? ¿Es Dios tu diestra? ¿Es Dios quien te da soporte en tus dificultades? ¿O todavía eres tú con tu propio brazo, ¿no? ¿Eres tú todavía con tu fortaleza sosteniendo tu familia? ¿O es Dios quien te da la fortaleza, te nutre de su fortaleza para soportar la carga que tienes que llevar? Es muy diferente. Nuestro orgullo nos impide buscar a Dios cuando Él es la fuente de poder. Y por eso es que a veces andamos desgastados, cansados, atribulados, ¿no? Tenemos trabajo, tenemos todo, pero estamos angustiados, ¿no? Ven al Señor y descansa plenamente en el Señor. Vamos a ver el versículo 26. Por lo cual, dice, y sigue citando el Salmo 16, ¿no? Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Yo he subrayado 3 palabras acá: corazón, lengua y carne. Cuando dice por lo cual mi corazón se alegró, debido a la estrecha, ¿no?, relación que tenía David con Dios, a esa unidad que tenía y la confianza obviamente que él ponía en él, su corazón tenía gozo y tenía felicidad. No era porque él solamente era alguien alegre, era porque él había encontrado reposo en Dios. Así que esto expresa sus sentimientos de manera audible, porque David se convirtió en un cantor, ¿no? Era conocido como el dulce cantor de Israel. Él expresaba su amor a Dios, su descanso, su refugio, ¿no?, en Dios a través de la alabanza, a través de la canción. Así que cuando estés queriendo adorar a Dios, hazlo sin medida, cántale a Dios, ¿no?, que aflore tu corazón para la gloria del Señor. Luego dice: y se gozó mi lengua. Cree con el corazón y confiesa con la boca. Eso me hace recordar a Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Recuerda la siguiente parte? Primero, con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Así que no deslindes tu corazón de tu boca. Si tú quieres acercarte a Dios, confiésalo con tus labios. Si quieres que Dios se acerque a ti, clámalo y atesóralo en tu corazón. Está ligado tu boca con tu corazón. En otro texto en Proverbios dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, ¿qué cosa hablas? Probablemente es lo que hay en tu corazón. Bueno, y continúa diciendo: y aún mi carne, es decir, mi cuerpo, descansará en esperanza. La lectura se podría leer: mi cuerpo también reposará confiadamente. Así que David sabe que físicamente él está seguro aún frente a la misma muerte. Pone su esperanza en Dios. ¿Por qué? La razón está en el versículo 27, que hemos leído hace un instante. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aunque en la primera parte de este versículo David se está refiriendo siempre a sí mismo, en la segunda parte está profetizando acerca del Mesías según la perspectiva de Pedro. Dice que su confianza es que la tumba no marcará el fin de su comunión con Dios. Continuará disfrutando de la relación con el Señor a pesar de la muerte, porque la muerte física no es el fin. La muerte física solo es la separación de mi alma de mi cuerpo. Esa es la muerte. La palabra muerte tiene esa idea: separación. Si yo soy trino, me separo. Mi alma y mi espíritu y mi cuerpo. ¿El cuerpo a dónde va? Eclesiastés dice que regresa al polvo de donde vino. Según Génesis, fuimos creados del polvo de la tierra, y le da la razón. Y mi espíritu y mi alma regresan a Dios, quien lo creó. El problema es que si yo estoy lleno de pecado, de maldad, y voy a regresar a Dios, Dios va a disponer qué hacer con mi alma y mi espíritu por la eternidad. Si mi alma y mi espíritu no han sido lavados del pecado, entonces Dios no me va a permitir acceder a Él y me va a enviar a otro lugar. Y si yo he sido limpiado por la sangre del Cordero de Jesucristo, entonces Dios me va a permitir ingresar porque yo estoy en Cristo. Dios ya no ve mi pecado, sino ve a Jesucristo y me permite entrar a su presencia. Así que el término para Hades es el término que se utiliza también en hebreo para Seol, ¿no? Hades es griego nada más, y significa hoyo o sepulcro. Y en su sermón Pedro emplea la palabra Hades no en el sentido de morada eterna de la muerte, sino como la tumba, el cementerio. Aún en la tumba, Dios no abandona a sus hijos porque nos va a resucitar de entre los muertos. No permitirás que tu santo vea corrupción, dice. Años más tarde, Pablo, ¿no? En un lugar llamado Antioquía, porque habían 3 Antioquías, Antioquía de Pisidia, provee un análisis lógico de las palabras de David, de este mismo texto, y las aplica a Cristo, ¿no? En Hechos capítulo 13, versículo 36 en adelante, dice: porque David, después de servir el propósito de Dios en su propia generación, David murió, fue sepultado con sus antepasados, ¿no? Como vamos a ver más adelante, va a hablar acerca de David como un patriarca y está muerto, ¿no? Obviamente acá dice: fue sepultado, en Hechos 13, 36, con sus antepasados, y se descompuso su cuerpo. Sí entró, su cuerpo se corrompió, se pudrió, ¿no? Qué feo suena. Pero no se descompuso el cuerpo de aquel a quien Dios resucitó. O sea, Jesús, el descendiente de David, también murió y también fue al sepulcro. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que David sí se quedó en el sepulcro y su cuerpo se convirtió en polvo. Pero Jesucristo no vio la corrupción de su cuerpo, sino que resucitó. Así que la explicación que da Pedro a la afirmación de David es todavía mucho más específica. Apunta a la evidencia de la tumba de David en Jerusalén. Eso es lo que está diciendo Pedro acá, ¿no? Acá hay una tumba, y es la tumba de David. En cambio, la tumba de Cristo está vacía. ¿Por qué? Porque Dios le levantó de entre los muertos. Y Pedro mismo puede dar fe de que Jesucristo, el descendiente de David, ya no está en la tumba. De eso es el tema de la predicación de Pedro. Ahora dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, ¿no? Eso es la cita que hace Pedro de David, ¿no? En otras palabras, David dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Así que David reconoce que Dios le ha dado divina revelación que le instruye para conocer los caminos de la vida. Es que cuando tú y yo buscamos a Dios,
encontramos una ruta deleitosa, apacible, de repente empedregada, de repente hasta con espinos, de repente malnochada, ¿no? Trasnochada, de repente cansada, agotadora, pero con una paz que embarga el corazón. Y no siempre es así, no siempre es pedregoso, no siempre es espinoso. A veces el camino se vuelve dúctil, el camino se vuelve agradable, el camino se vuelve, como decimos, chévere, ¿no? El camino es gratificante. Te da gusto caminar por ese camino, ¿no? Hay ideas de reposo, de descanso, de cierta prosperidad, de cierta tranquilidad. Pero igual hay paz. Así que mi corazón no está en lo que me rodea, sino mi corazón está en el camino que Dios me da. Si estoy en ese camino, lo que está alrededor es accesorio. Sea que haya o que no haya, siempre estoy en el camino que Dios me manda, la gloria es para Dios, y yo reposo en la voluntad de Dios. La excelencia en una persona no está basado en cuánto tiene o en cuánto logra. La excelencia de una persona está basado en la obediencia a Dios. ¿Eres o no obediente a la voluntad del Señor? ¿Cuán obediente eres? ¿Cuán excelente eres, ¿no? ¿Cuán exitoso eres? Así que para David la palabra de Dios pues es una lámpara para sus pies y una lumbrera para su camino, como debería ser también para nosotros, ¿no? David sabe que Dios mismo es la fuente de la vida, por lo cual está en condiciones de disfrutar de una vida plena en la presencia de Dios. La frase "con tu presencia" es una fuente realmente de gozo, porque la presencia de Dios es luz para nosotros. El apóstol Juan escribirá después en su primera carta de Juan, capítulo 1:3, y nuestra comunión verdadera es con el Padre, nuestra comunión verdadera también es con su Hijo Jesucristo, y estas cosas, dice el apóstol Juan, les escribo ¿para qué? Para que su gozo sea cumplido. ¿Quieres tener gozo? Amén. Pues quieres tener felicidad, haz lo que tengas que hacer para tener felicidad. Pero si quieres tener el gozo del Señor cumplido en tu vida, entonces debes tener una comunión con Jesucristo y con el Padre. Lo he dicho al revés nada más, es todo. Amén, ¿no? Si quieres tener verdadero gozo, el gozo verdadero lo encuentras en tu comunión con Dios. Oras todos los días, lees tu palabra todos los días, haces ayuno al Señor, buscas los temas espirituales en tu vida, buscas dirección de Dios, ahí encontrarás el verdadero gozo. Tal vez en otro camino encontrarás victorias, logros, aciertos, cierta satisfacción en tu ego, en tu carne, te hace sentir bien. Pues no está mal, como seres humanos queremos tener logros, pero eternamente estás perdido. ¿Y de qué te sirve todo lo que puedes acumular? Como dice Jesús en su parábola, dice: oh necio, ¿de qué te sirve todo si mañana han pedido tu alma? ¿A quién se lo darás? A nadie. Así que lo primero que estamos encontrando en este discurso de Pedro, en esta segunda sección del discurso de Pedro, es la profecía. Nadie realmente escapa de la muerte, ¿no? La profecía que cita Pedro de David. Los escritores del Antiguo Testamento saben que nadie realmente puede escapar del poder de la muerte y que todos descenderán un día a la tumba en el tiempo que Dios ha señalado. ¿De acuerdo? También saben que Dios tiene poder sobre la muerte y que en la presencia de Dios, solamente en la presencia de Dios podemos tener vida eterna. Solo Dios tiene el poder para dar y quitar la vida. Y de acuerdo con esto, tenemos personajes como Job, como David, como Asaf, personajes ilustres en los textos del Antiguo Testamento, y Job mismo confiadamente afirma que cuando la muerte destruya su piel en la tumba, aún así, él verá a Dios en su carne. Está confiando que así pasará, porque hay una resurrección, pues. Pleno de esperanza, también el rey David afirma que él verá el rostro de Dios y que tiene acceso a él después de la muerte, como en los Salmos 11, 16 y 17. Asaf, que es un cantor, que es un salmista, confiesa que él siempre está con Dios, quien le llevará a su gloria. Aun cuando su ser físico le falle, Dios es su porción para siempre. Estos son adoradores de Dios. Son gente que confía en Dios y es que tienen esta convicción de que no importa si vivimos o morimos, si estamos con el Señor, viviremos para siempre. Los cristianos del primer siglo aplicaron el Salmo 16 que hemos leído en la predicación de Pedro, a Cristo.
porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Interpretan las palabras de David queriendo decir que el sepulcro no podrá destruir el cuerpo de Cristo. Es interesante porque en el hebreo, la palabra destruir tiene la misma raíz que sepulcro. La tumba o sepulcro es el lugar donde, pues, definitivamente el cuerpo es destruido. El cuerpo de Cristo no vio corrupción. El cuerpo de Cristo resucitó de entre los muertos y fue glorificado después de su resurrección. Por tanto, la promesa de Dios no se cumple en David. La promesa de Dios se cumplió en su descendiente. ¿Quién es? Cristo. Inmediatamente lo que va a hacer Pedro, es analizar lo que acaba de decirles. Y lo analiza con ellos, ¿no? Imagínate, con una multitud, con miles de personas. Analiza el Salmo 16, que en realidad lo saca de los versículos del 8 al 11, escrito por David, ¿no? Y concluye que habla del Mesías, quien vencería a la muerte y reinaría por siempre, por la eternidad. El versículo 29 nos dice: varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Patriarca. Al mencionar a David como patriarca, ¿no?, lo está colocando pues en una esfera interesante, a un nivel de Abraham, de Isaac, de Jacob y las cabezas de las 12 tribus. Pedro se está dirigiendo a los judíos de manera muy efectiva, nombrando a David, quien prácticamente es el ícono más importante en la época de oro en la nación. Antes de que cayeran y fueran esclavos, ¿no?, de Roma y de otros imperios, David y su reino se convirtieron en un imperio poderoso, muy poderoso, indestructible. Él y su hijo Salomón, quien convirtió a Israel pues en un lugar increíble, ¿no? Pero Salomón no hubiera podido hacer nada si es que David no hubiera sido obediente. Ahora, acá dice que este patriarca David murió y fue sepultado. David murió y fue realmente sepultado en Jerusalén. Y su tumba estuvo allí hasta el tiempo de los apóstoles. Nadie puede objetar a esta referencia, tanto geográfica como histórica, que Pedro está diciendo delante de ellos. Todos conocen la tumba de David. Sin embargo, Pedro no está interesado tanto en dar relatos acerca de la muerte de David y su sepulcro, sino cómo interpretar el Salmo 16, versículo 10. Dios hizo un pacto eterno con los hebreos. Prometió a David su amor fiel. Cuando habla de la compasión del Señor en Isaías, capítulo 55, el cual te sugiero que leas en tu casa, ¿no? Cita y escríbelo. Isaías 55:3. Inclinen sus oídos, véanme, óiganme, y vivirá vuestra alma, y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ahí está. Sin embargo, a pesar de esto, David murió. Su sepulcro era una evidencia muda por los siglos que la cita del Salmo que estamos leyendo estaba por cumplirse, porque no era para David que estaba hablando, era para su descendiente. Y bueno, se le ha cumplido a esta gente que está parada frente a Pedro delante de sus propios ojos. Así que las palabras de David alcanzan un nivel profético. Mi descendiente será alguien que el Padre resucitará, que Dios resucitará y le dará un valor mundial. Le dará el trono, mi trono, dice David, y ahí se sentará para siempre. Esto suena bastante poético, pero si lo vas analizando, si alguien te dijera algo así a ti, realmente sería una locura, ¿no? Imagínate que pongan tu nombre y te digan: María, tu nieto, tu bisnieto, lo van a matar y va a resucitar y va a vivir para siempre. Claro, sí, ¿no? ¿En qué película, no? Netflix, Disney, no sé, Hollywood. Pero en la realidad eso no es tan aceptable. David lo creyó porque era un profeta, básicamente. Versículo 30, además era palabra de Dios. Pero siendo profeta, acá está, y sabiendo, primero un patriarca, ahora un profeta, ¿no? Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Más claro no puede estar. Así que David mismo no alcanza a cumplir las palabras del Salmo 16, verso 10, pero habla proféticamente acerca
de otro más. Pero siendo profeta, David es rey de Israel. Sin embargo, es considerado como un patriarca, ¿no? Un líder importante. Y ahora como profeta. De hecho, con el resto de los profetas del Antiguo Testamento, él está escudriñando también para saber cómo ha de cumplirse esto, ¿no? Y en el Salmo 16, David mira hacia adelante, no a sí mismo. Dice, un hijo mío, él será el Cristo entonces, mi descendiente que vivirá para siempre, que Dios lo va a resucitar, es el Mesías. Para este salmo, David recibe entonces una revelación de Dios y va a profetizar, sabiendo que con juramento Dios le había jurado. David sabía que Dios había prometido, pero con juramento, es decir, irrompible. Un juramento no se debe romper, sino que se debe cumplir. Y si Dios ha puesto esto en términos de juramento, es que lo va a cumplir, aunque David lo crea o no lo crea. Dios juró en favor del descendiente de David. Con lo cual está queriendo decir que el Mesías es el cumplimiento de la promesa que no solamente le había hecho a David, sino también a Abraham, y que también se le había hecho a Moisés, y que también se le había hecho siglos antes a Adán, cuando peca, ¿no? Y por medio de la profecía que le hace en Génesis 3:15, que es conocido como el protoevangelio, Dios le dice a Eva que de su descendencia habrá uno que se levantará y le pisará la cabeza a la serpiente, ¿no? Esa promesa que está ahí está hablando del Mesías, que es Jesús. La Virgen concebirá y dará luz, es Isaías. Todas esas promesas se van cumpliendo y todas llegan como un embudo a cumplirse la promesa que Dios le hace aquí a David. Increíble. ¿Qué fue lo que Dios prometió a David entonces? Que de su descendencia, obviamente en cuanto a la carne, o sea, su hijo físico, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Obviamente este Cristo reinaría la tierra por completo. Así que él pondría a uno de sus descendientes, ¿no?, de David en su trono. Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, Dios le dice a David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Segunda de Samuel 7:12. Aquí encontramos entonces una de las profecías más claras acerca del descendiente de David que tendrá un reino eterno. Salmo 89:3 dice, pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, verso 4, Salmo 89:4, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¡Wow! ¿Otro salmo quieres? El Salmo 132, versículo 11, 132, 11. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, sobre tu hijo, ¿no? Si tus hijos guardaren mi pacto y mis testimonios que yo les enseñare, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Este pasaje condiciona que ese trono va a ser puesto para siempre, siempre y cuando los descendientes obedezcan la ley y la palabra de Dios. Si vemos esto en Jesús, ¿se cumplió o no se cumplió? El Mesías, la descendencia de David, ¿guarda el pacto y cumple la ley? ¿Sí o no? Pues si yo veo Mateo 5:17, ok, Jesús dice, no piensen que he venido para acabar o abrogar la ley o a los profetas. No he venido para acabarla, sino más bien para cumplirla. ¿Jesucristo cumplió con la condición? Sí. Jesucristo cumplió la ley. Cristo ocupa el trono de David para siempre. Lucas 1:32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cristo ocupa el trono de David su padre? La respuesta, sí. ¿Cristo cumple con la ley? Sí. ¿Ocupa el trono? Sí. Jesús no ocupa un reino terrenal finito, sino más bien un reino espiritual y eterno. Juan 18:36 dice, respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¡Wow! El versículo 31 de Hechos nos dice, viéndolo antes, hablando de David, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Viéndolo antes, la palabra habló en los versículos 30 y 31 hablan de este tenor profético de David, porque él habla en tiempo pasado hacia el futuro como si le fuera clarísimo. Así que David era un profeta. ¿Habló de qué? De la resurrección de Cristo, como si él lo pudiera ver. Proféticamente David entonces sabía que su descendencia, amén, iba a morir. No sabía si lo iban a matar o si iba a morir de muerte natural tal vez, pero sabía que moriría, pero que ese descendiente suyo, heredero al trono, que moriría, Dios mismo lo resucitaría. Ese es el Mesías. Salmo 16:10 dice literalmente, porque no dejarás mi alma en la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que Pedro ve el cumplimiento de este salmo, por tanto, ve la resurrección de Cristo a la vida eterna como la consumación del reino espiritual de David. Jesucristo resucitado, cumpliendo la profecía que Dios le hizo a David. Acá está, Jesús. Así que en el Salmo, David no pone énfasis en él, sino está poniendo énfasis en Cristo, según Pedro lo viene enseñando. ¡Wow! No te dije que esta simple predicación es muy profunda. Así que lo primero que vimos es David como salmista, profetiza, y ahora lo que vemos es a David, el patriarca y profeta, hablando de la eternidad. ¿No? Pedro analiza el Salmo 16 escrito por David y concluye que habla del Mesías que vencería la muerte y reinaría por siempre. Lo primero que ve es que David es un patriarca con sepultura. Pedro pone a David al nivel de patriarca junto con Abraham, Jacob y todos los demás. Y como todos ellos, David murió y su sepultura es visible y todo el mundo sabe dónde está. Pero David es un profeta con un hijo eterno. Gloria a Dios por ello, ¿no? Pedro pone a David como un profeta asegurando que Dios le juró que uno de sus descendientes reinaría para siempre. Es decir, sería inmortal. Inmortal. Así que este rey, Cristo, el Mesías, resucitaría de la tumba y que tendría vida eterna, porque no dejarás mi alma en el Hades o en la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es más, Pedro seguirá con la evidencia irrefutable. ¿Cuál es esta? Vamos a verla. Vamos a ver la tercera parte de la estructura de esta segunda sección, ¿no? La generación de Pedro, como él mismo, son testigos de esa resurrección. Ellos son la evidencia. La misma gente que ha visto a Jesucristo resucitado es la evidencia. Estos son los versículos. Pedro relaciona los hechos redentores de la resurrección, la ascensión y el derramamiento del Espíritu Santo con el hecho de que solamente podría pasar si el descendiente de David que había de venir ha resucitado. Y Jesús resucitó y hay una evidencia. El Espíritu ha sido derramado. Jesucristo es el Mesías, descendiente de David. ¿Creen o no creen? Pedro se pasó, ¿eh? Tremendo discurso de Pedro. Versículo 32 entonces. A este Jesús, pues ahí está. Resucitó. De lo cual todos somos testigos. Todos nosotros. A este Jesús resucitó Dios. ¿Quién resucitó a Jesús? Dios. Es decir que el énfasis está en la resurrección, ¿no? Y una vez más Pedro enfatiza este tema delante de ellos. David había muerto, pero uno de sus descendientes tendría que ser rey para siempre. ¿Qué ser humano común y corriente podría lograr algo así? Un descendiente de David que nunca muera. Solo alguien que pudiera vencer a la muerte y vivir para siempre. Tú ya sabes quién es. Jesús, el Hijo de Dios. David, salmista, patriarca, profeta, predijo la venida del Mesías anunciado de antemano que iba a sufrir y que tendría también las glorias venideras de ese sufrimiento. ¿Cómo evidenciaría la resurrección? Dice acá, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Y Pedro hace una diferencia entre los apóstoles o discípulos que vieron a Jesucristo resucitado y el resto de los judíos, que solo vieron a Jesús morir hace 50 días en la fiesta anterior, que era la Pascua. Pero al ver el cumplimiento de un Mesías resucitado con la evidencia del Espíritu Santo, ellos se convierten en testigos también. Así que Pedro y sus acompañantes eran testigos del cumplimiento, ¿no?, de la profecía. Vieron, tocaron, comieron con Jesucristo resucitado. Ok, nosotros también deberíamos ser testigos de Jesucristo, ¿verdad? Deberíamos hablar de Jesucristo. Si Jesucristo ha resucitado para ti, es el Mesías y es el Señor, tú y yo deberíamos estar hablando de su resurrección todo el tiempo. Acá dice, por el contrario, la multitud de Pentecostés solamente tenía como evidencia el derramar del Espíritu Santo. Vamos a ver el versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Así que, exaltado por la diestra de Dios. Eso también se puede leer así. Exaltado a la diestra de Dios, por la diestra de Dios, opuesto a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. ¿Recuerdan el credo? Muchos de ustedes seguramente han citado el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, quien murió, resucitó, ascendió al cielo y está correcto. Muy bien. Sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Así que esto es lo que está diciendo. Desde aquella posición de exaltación a la diestra del Padre, Jesús ha cumplido la promesa de enviar el Espíritu Santo. Cuando hablaba acerca de los ríos de agua viva en Juan capítulo 7, versículo 39, dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había ido el Espíritu Santo. Las palabras de Jesús se cumplen cuando, justo allí, el día de Pentecostés. Así que cada persona que se encontraba con el área del Templo de Jerusalén pudo ver la evidencia del derramamiento del Espíritu Santo. Por eso los oyentes debían saber que Jesús, sentado a la diestra de Dios, tenía la autoridad de comisionar al Espíritu para que descendiera a la tierra. Solamente el descendiente de David resucitado podría hacerlo. ¿Quién es? Jesús. Increíble. Así que ahora habla de testigos, como una evidencia clara, ¿no? Primero vimos que a David, el salmista, era un profeta. Vemos a David como patriarca que en su profecía habla de la eternidad. Y ahora vemos que la generación de Pedro son testigos, ¿no?, de la resurrección de Jesucristo y por lo tanto, Él es el Mesías. La relación de hechos, resurrección, ascensión y derramamiento del Espíritu Santo es la evidencia de un testimonio para ellos, de lo cual todos nosotros, dice Pedro, somos testigos. Los discípulos en su cercanía a Jesús y todo el pueblo judío al ver el derramar del Espíritu Santo en sus vidas. Así que ahí está, ¿no?, la evidencia, y ellos mismos ahora vienen a ser parte de esta evidencia. Y entramos en la última sección ya del el bosquejo de Pedro, ¿ok?, para luego terminar con una exhortación poderosa a toda la multitud que va a responder a este llamado. Pedro se aproxima entonces al final de la pregunta que hicieron al comienzo uno de los dos grupos que en el versículo 12 preguntó, ¿qué significa esto? ¿Recuerdas? Te dije que marcaras. ¿Qué significa esto? Mientras que los otros se burlaban. En el versículo 13. Esto significa entonces la respuesta, ¿no?, que el Espíritu Santo prometido por Jesús como un don del Padre, ha venido por la autoridad que ahora tiene, habiendo sido resucitado. Pedro afirma a los creyentes que Jesús ascendió al cielo y ocupó el sitio honorífico, el sitio de honor solo dado al Hijo de Dios, a la diestra de Dios Padre. Y por ese motivo Jesús es Señor, públicamente es Señor y Cristo. No es que a partir de ahí Él se declara Señor y Cristo. Jesús siempre ha sido Señor y siempre fue el Mesías, pero ahora con su resurrección se evidencia y todo el mundo puede reconocer su mesianismo y su señorío, de lo cual terminaremos de hablar el día de hoy. Ese tema es el día de hoy. Entonces el verso 34 dice, porque David no subió a los cielos, porque él fue al Hades, ¿no? Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de
tus pies. Muy bien. Pedro menciona de nuevo el nombre de David y otro de sus salmos para establecer el vínculo entre la primera sección, el primer salmo. ¿Te acuerdas? Fue el Salmo 16. Este es el Salmo 110. Es todo esto que está en rojito. Dijo el Señor a mi Señor, hasta tus pies. Es el Salmo 110, versículo 1. Si alguien cuestionara a Pedro que citó mal el Salmo 16, Pedro le saca este salmo, el Salmo 110. Y están relacionados de tal manera que si tú evidencias que uno es mesiánico, tienes que decir que el otro también es mesiánico. Los judíos consideraban este salmo, efectivamente, como destinado al Mesías. Así que Pedro les está diciendo, por si acaso, estos dos son lo mismo. Hablan de lo mismo. En el Salmo 110 vamos a encontrar que no se aplica a David, sino se aplica a Cristo mismo. Cuando Jesús discute con los fariseos, Mateo capítulo 22, versículo 41, y si tienes tu Biblia, por favor, vamos a leerlo juntos porque este texto es sumamente importante. Mateo capítulo 22, versículo 41, vamos a encontrar el texto donde Jesús cita este salmo. ¿De quién es hijo el Cristo? Es la pregunta en ese texto. Vamos para allá a ver si me acompañas un instante. Si lo tenemos, sí, acá está. Vamos. Muy bien, dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo el Cristo? ¿No? Le dijeron entonces los fariseos, obvio, de David, según la profecía, es de David. Versículo 43. Él les dijo, pues como David en el Espíritu llama Señor, diciendo, si es descendiente de David, ¿cómo le va a llamar Señor a su hijo? No es lógico lo que le dice. Versículo 44, y esta es la cita al Salmo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 45. Pues si David le llama Señor, pregunta, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo le vas a llamar Señor a tu hijo? No le puedes llamar Señor, pues. Nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más acerca de este tema. Increíble. En este discurso con los fariseos, entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Está demostrando que David habla de la exaltación de Cristo en el cielo y de la autoridad que se le ha confiado a él, ¿no? Que David no está hablando de sí mismo, sino que David está hablando de su descendiente, que su hijo será el Mesías y que es Señor. Él reina y no tendrá la victoria completa hasta que todos sus enemigos sean destruidos. Una paráfrasis de este versículo podría decir, dijo el Señor Padre, ¿no?, a mi Señor Mesías, que es Jesús. Y sabemos que quien subió a los cielos no fue David, pues, porque David cuando murió se fue al Seol, ¿no?, hasta que fue llevado por el mismo Mesías, ¿no? Porque cuando David escribió esto, todos descendían al Hades o Seol, y David fue al seno de Abraham, los que recuerdan Lucas capítulo 16, donde Jesús explica el tema del Seol, ¿no? Y luego sabemos, ¿no?, que cuando Jesucristo muere, desciende al Seol y se lleva cautiva la cautividad, entre ellos a su propio padre David, padre en la carne, ¿no? Lo resucita y se lo lleva al cielo, pero no le da cuerpo, solamente como el cielo. Y entonces el Seol se queda con un lugar de tormento. Todos los que mueren sin Cristo se van a este lugar de tormento en el Hades, y el seno de Abraham está vacío. Así que, ¿qué están esperando ellos acá? Están esperando que después del milenio ellos resuciten para un juicio final. Y dice que el mismo Hades, o Seol, con el falso profeta, con el anticristo, con el demonio, y con todos los que no creyeron resucitados y enjuiciados, serán lanzados al infierno. Eso es lo que dice Apocalipsis. Así que cuando David murió, Jesús aún no había descendido al Hades, por eso es que cuando David murió se fue al Hades. Así que David no subió al cielo. Así que David no habla de sí mismo, sino que dice, Dios el Señor, el Padre, dijo a mi Señor el Mesías, que es su descendiente, siéntate a mi derecha.
Esto fue toda una revelación. Pedro finaliza su mensaje con una gran exhortación en el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y también le ha hecho Cristo. Aquí Pedro llega a la conclusión de su sermón con una gran amonestación a todo Israel. La casa de Israel se refiere a la nación de Israel que ha venido a esta fiesta de Pentecostés y viene buscando al Señor Jesucristo, viene buscando la venida del Mesías y no sabían que ellos mismos habían crucificado a su propio Mesías. Otra palabra importante acá es que cuando lo crucificaron, acá habla de Dios, ¿no? Dios. Y luego habla que al que ha resucitado lo ha hecho Señor y Cristo. Si te das cuenta, Pedro está colocando a Jesús en el nivel que le corresponde, el nivel divino. Desvía la atención del Padre y pone a Jesucristo al mismo nivel que el Padre. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Estos títulos son usados después de la resurrección y ascensión de Jesucristo, pero es un título que Jesucristo siempre ha tenido, ¿no? Si tú recuerdas que el sumo sacerdote le pregunta, ¿eres el Cristo? ¿Eres el bendito? Y él le dice, yo soy. O sea que él no negó que tenía el mesianismo. Encontramos la soberanía, la divinidad de Jesucristo siendo expuesta y revelada. Las palabras de Pedro establecen claramente que Dios, y no la iglesia, es quien le pone los títulos. Jesús es Señor y es Cristo. Y como consecuencia de su muerte y resurrección, ahora todo el mundo va a evidenciar que Él es Señor y Cristo. Pablo lo dice en Romanos capítulo 1, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. La palabra Señor se puede traducir como amo, como todopoderoso, como gobernante. Y desde el comienzo de su ministerio Jesús utilizó esta palabra como Señor, cuya palabra también se utiliza en el hebreo para cuando se habla de Jehová o de Adonai, se utiliza Señor. La misma palabra, ¿no? Así que se utiliza de manera coloquial, general, y se utiliza de manera judía, muy espiritual. Tomás dijo de Jesús, tú eres Señor mío y Dios mío. Aquí encontramos a Pedro en su primer sermón después de la resurrección diciendo Dios le ha hecho Señor. Si Jesús es el Señor y Dios es el Señor, conclusión, Jesús es Dios el Señor. ¡Wow! ¡Wow! Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese tenido por ella. Dios le ha hecho Señor y le ha hecho Cristo. Es decir, Jesucristo, en Filipenses 2:11 dice, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Entonces, Jesucristo, al decirle que es Señor, lo estamos subiendo al lugar que le corresponde, la gloria que tenía antes de descender a la tierra. Él es Dios. Jesucristo es el Señor Dios. Y es el Mesías quien vino como descendiente de David para ocupar tu lugar y mi lugar de castigo. ¿Eres tú aquel que sigue a Jesucristo? Encontramos la evidencia que la casa de Israel crucificó al Mesías, pero el Dios de Israel le resucitó y le hizo Señor y le hizo Cristo. ¿Jesucristo realmente es tu Señor y tu Cristo? Hemos hablado acerca de David el salmista, que profetizó acerca de que Jesucristo no quedaría muerto. Hemos hablado de David, el patriarca y profeta, que ha hablado de la eternidad. David sí fue sepultado y conocemos su sepultura, pero David tenía un hijo que resucitaría y que viviría para siempre. Y ellos y los que estaban allí eran testigos al ver que los discípulos habían visto a Jesucristo resucitado y los judíos habían visto la evidencia de esa resurrección. Y él pregunta, ustedes lo mataron, pero el Padre lo resucitó. Es el Mesías y tenemos las evidencias. ¿Crees que Él es tu Señor y tu Cristo? La pregunta también es para ti. ¿Crees que Jesús es tu Señor y tu Cristo?
Yo te animo a que le entregues tu vida al Señor Jesucristo y que digas al Señor que Él es tu Señor y tu Cristo para siempre. Entrégale tu vida el día de hoy y permite que el Señor se haga tu Dios para siempre y por toda la eternidad. ¿Es Jesús tu Dios, tu Señor y tu Cristo? Pon tu fe y tu arrepentimiento en Jesucristo para siempre y deja que el Señor gobierne tu corazón por la eternidad. Entrégale todo tu corazón al Señor. Amén.